Declaraciones en este momento en vivo desde Washington del profesor y escritor Luis Brito García, quien ha participado de una comisión que por Venezuela estaría durante esta jornada allí en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abraham, nos decía el profesor Luis Brito que él fue particularmente para hablar de lo que han hecho los medios de comunicación de la derecha, el intento de manipulación y el apoyo a la desestabilización en el país. Es un intento de manipulación a través de los medios de comunicación con una intención: generar que se activen mecanismos que están dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además de eso buscan una intervención de la OTAN o de alguna de estos imperios en territorio venezolano desde el punto de vista militar. Profesor Brito, ¿qué alcances cree usted, además en medio de este panorama que nos ha planteado, pero bueno, sin duda, qué alcances puede tener este informe que usted, por ejemplo, presentaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, mi deseo es que clarifique las cosas, que en Venezuela no estamos enfrentados ni a una sublevación popular, porque es una minoría ínfima, circunscrita primero, cuando más, a 18 o 19 municipios de los 335 que tiene la República, que no es una insurrección de estudiantes. 1 de cada 3 venezolanos estudia. Si los estudiantes se levantaran contra el gobierno, caería en horas. Y solo la tercera parte de los detenidos, que además han sido liberados a las pocas horas, era estudiante. Entonces, se trata simplemente de una producción de hechos violentos circunscritos a las urbanizaciones de clase media de Venezuela, con el objetivo de crear para los medios internacionales un escenario de supuesta guerra civil que legitime una posible intervención de Estados Unidos, un golpe de Estado o, como habíamos dicho, una secesión. Ahora, ¿quiénes están allí? ¿O quiénes actuaron? Porque ya esas acciones violentas se desinflaron. Encapuchados. Más de la mitad de las personas que fallecieron fue con tiros en la cabeza, lo cual es una táctica paramilitar. Yo digo que los estudiantes, que tienen el derecho a tener la opinión que sea, no incendian universidades, y se han incendiado 15 universidades. No envenenan con gasoil un acueducto, como lo hizo esta gente con el acueducto de Mérida. No le disparan a gente por el simple hecho de que vaya a quitar los obstáculos de una barricada que le impide llegar a su casa o salir de ella. Tampoco es gente que practique el tiro al blanco, como lo hemos visto en algunos videos, cuadrado en perfecta posición de tiro y con una sombra, así los llaman, que le recoge los cartuchos para que esos cartuchos no puedan dar indicios sobre el arma que los disparó. Esas no son tácticas de estudiantes. Nunca, yo fui estudiante desde luego, nunca utilizamos ese tipo de tácticas. Los estudiantes no atacan a las unidades de transporte colectivo del metro, y ya hay casi un centenar de esas unidades destruidas, porque eso es un transporte del pueblo. No atacan estaciones telefónicas, no atacan estaciones eléctricas como las que fueron casi destruidas en Lara. No la toman contra un edificio como el de la Fiscalía, por ejemplo. Nada de eso ni remotamente refiere a un movimiento ni pacífico, ni estudiantil, ni juvenil. Ese es un movimiento de ultraderecha con mercenarios, porque han sido detenidos varios mercenarios, un señor algo así llamado Moquet, que parece que era del Oriente Medio, otro chino. Los estados fronterizos han sido detenidos muchos paramilitares. Hay grabaciones según las cuales se le pagaba a estas personas 1.000 bolívares por día, y si eran motorizados 3.000 bolívares para que ejercieran esta violencia contra los vecinos o contra los propios venezolanos. Y un 87% de los encuestados por una encuesta de Interlaces ha rechazado las guarimbas. Es bien interesante que no ha habido guarimbas, como las llaman, en las zonas populares, porque la gente del pueblo las hubiera sacado allí de inmediato, ni siquiera las han intentado, ni tampoco en las zonas de la oligarquía. No hay guarimba en la Lagunita, no hay guarimba en el Country Club. La cosa fue contra la pobre clase media, a la que han tenido durante varias semanas secuestrada
sin poder ir a trabajar, a llevar a los alumnos a la escuela, a los muchachos a la escuela, salir a satisfacer sus necesidades. Ha habido varios muertos porque no pudieron salir hacia una clínica. Ha habido personas muertas accidentalmente al tratar de superar una barricada. Hay casos espantosos como la de una pobre señora artesana en Mérida, quien la mataron simplemente porque quería quitar unos escombros. Hay un profesor merideño al que le quemaron vivo el perro, porque el tipo se opuso a una barricada. Entonces hay toda una serie de cosas que no tienen nada que ver ni con luchas estudiantiles, ni con juventud, ni con la tradición venezolana. Entonces estamos enfrentados ante un gravísimo fenómeno. Yo coincido con otras voces en el sentido de que hay una grave infiltración paramilitar que ha ido afincándose, suplantando a la AMPA criolla, estableciendo relaciones financieras muy importantes en el país y sentando las bases para que unos grupos violentos puedan fingir que hay una protesta social, como ha sucedido en otros países, como ha sucedido en Libia, como ha sucedido en Siria, y que eso justifique medidas de fuerza mayor contra toda una colectividad, en este caso contra los venezolanos. Profesor Luis Brito García, le agradecemos por su tiempo para Telesur, ha sido un placer escucharlo. Buenas noches, gracias. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Luis Brito García, escritor, periodista, nos estaba ofreciendo su reflexión de lo que ha significado esta jornada. Y daba un dato que sin duda es muy interesante.